Brains Root, un podcast para hablar de educación y aprendizaje. No importa la edad que tengas, con Sandra Zucas y Vicente López. Hola Sandra. Hola Vicente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Una vez más por aquí, ¿no? Un nuevo episodio. Y el de esta semana promete. Porque si la semana pasada hablábamos de la memoria, el tema que vamos a tratar hoy no es menos importante. Tiene bastante relación y además de eso es un tema amplio y extenso que ya iremos desgranando. Y hoy hablaremos de... Vamos a hablar de cómo aprende el cerebro. Y a mí me gustaría, Sandra, para comenzar, lanzar una pregunta a nuestros oyentes que la vamos a dejar ahí en una gran incógnita que al final, pues, responderemos al final de todo este episodio. Y es, ¿ustedes creen que el saber ocupa lugar? El cerebro sabemos que nos conecta con nuestro entorno. La función principal del cerebro, entre otras, y la primordial, es la supervivencia. ¿No es así? Exactamente. El cerebro es el encargado de las funciones motoras, sensitivas y de integración. El cerebro nos conecta con el entorno. Imagínate tú como bebé, como persona, como ser humano, como individuo, dentro de un gran círculo que es tu entorno. Dentro de ese gran círculo que es todo lo que te rodea, hay condicionantes que van constituyendo eso que tú eres y que con el tiempo, a medida que vas creciendo, te va conformando. Y eso es la cultura en la que tú estás creciendo, porque no es lo mismo nacer en África que nacer en el centro de Nueva York. Las creencias de tu entorno cultural, las creencias de tu entorno familiar te están condicionando a cada individuo de manera diferente. Ese ambiente, esas relaciones con tu madre, con tu padre, con los familiares que, bueno, a veces son mamá y papá si tenemos esa suerte, pero a veces son las personas que nos crían, ¿no? Todo eso va condicionando ese entorno. Entonces el cerebro lo que hace justamente es ayudarnos a esa supervivencia dentro de ese entorno, ¿no? El aprendizaje, que es lo que vamos a tratar principalmente, porque el leitmotiv de este episodio, como hemos dicho, de cómo aprende el cerebro, va encaminado evidentemente al aprendizaje, lo que hablamos ya de la memoria a largo plazo y cómo comienza ese proceso que comienza entrando por los sentidos, ¿no? Exactamente. Los sentidos son esas ventanas sensoriales que nos van conectando con ese ambiente, con ese contexto en el que crecemos. Y entonces esas ventanitas sensoriales van siendo, con las personas que nos van rodeando, digamos, son esos estímulos que también van estableciendo esas relaciones con lo que ya hemos aprendido, con esos conocimientos previos que ya tenemos. Es decir, se nos va activando con el tiempo esa memoria asociativa entre todas esas creencias, todo ese entorno, toda esa cultura, con las nuevas cositas que vamos aprendiendo. Es decir, si no he entendido mal, en todo proceso de aprendizaje de cualquier materia ya tenemos una, podríamos decir, para llamarlo de alguna manera, idea previa, algún conocimiento previo sobre eso. Eso se añade, se suma a lo que aprendemos, ¿no? Claro, eso nos sirve para, más que sumarse, nos sirve para asociar. La memoria asociativa es la que va haciéndonos como ese apoyo entre lo que ya hemos aprendido y todo eso nuevo que vamos a ir aprendiendo y que nos van presentando, ya sea nuestros padres, ya sea en el colegio, ya sea en el entorno, porque el primer medio, digamos, en el que nosotros vamos aprendiendo las cosas que necesitamos para la supervivencia es la familia. El segundo medio, en teoría, sería la escuela, que está pensada para eso, ¿no? Entonces, un poco ahí esa memoria asociativa va haciéndonos ese apoyo también para que, bueno, las cositas de la memoria a corto plazo, como hablamos el otro día, la memoria de trabajo, la memoria a corto plazo, va, digamos, gestionando ahí un proceso, cultivando, germinando, haciendo ese apoyo para la memoria a largo plazo.
todo lo que se asocia se guarda, se queda guardado, ¿no? Exacto. Hablando de este órgano tan importante que estamos hablando hoy, del cerebro y de la fisiología del mismo, habría que tocar brevemente un poco lo que es el sistema nervioso central y una parte muy importante que es el encéfalo, ¿no? De donde salen todas las terminaciones nerviosas. Exactamente. Es muy importante tener en cuenta el sistema nervioso central, tener en cuenta que el cerebro forma parte del sistema nervioso central. Entonces, fíjate la importancia que tiene estimular al cuerpo a la hora de intentar producir un aprendizaje. Esto significa que el movimiento corporal refuerza el aprendizaje. Y acá no estamos hablando solamente de los maestros, de los profesores. Le estamos dando un consejo a los papás y a las mamás también, que cuando quieran enseñarle algo a sus hijos, involucren el cuerpo. Fíjate, cuando se enseña una canción, por ejemplo, la importancia que tiene el hecho de, para reforzar ese recuerdo de lo que implica esa poesía que hay dentro de esa canción, ese mensaje que hay, el hecho de utilizar el cuerpo y cómo se les graba a los chicos una canción, porque utilizan el cuerpo, utilizan la experiencia. Entonces, el cuerpo capta de dos formas. Esto tiene como dos funciones, una aferente y otra eferente. La función aferente tiene que ver con el estímulo sensorial. Cuando digo sensorial, repetimos, nos estamos refiriendo a los sentidos, al oído, a la vista, al olfato, al tacto, al gusto, a eso que entra por estas ventanitas nuestras, más la memoria asociativa que dijimos recién, más esa activación de esos conocimientos previos que están relacionados con ese entorno que decíamos también nosotros, el cultural, las creencias, las relaciones. Esa parte del estímulo sensorial sería una de las funciones y la otra función se llama eferente, que sería la respuesta. Aferente es el estímulo, eferente es esa respuesta que tiene nuestro cuerpo, que siempre es motora, es fisiológica, es motora. Por eso es tan importante a la hora de que queremos enseñarle algo, ya sea a nuestro hijo o a nuestro alumno, no importa la edad evolutiva en la que estamos, ahí vamos a entrar luego más adelante en los diferentes recursos según las etapas evolutivas, para poder provocar eso que primero se va a ir, como dijimos en el episodio anterior, a esa memoria de trabajo, a corto plazo, digamos. Habíamos dicho que la memoria de trabajo es la antesala de la memoria a corto plazo y que se queda en el hipocampo, y luego, para que pase a la memoria a largo plazo, que se va a instalar en la corteza cerebral, necesitamos ese refuerzo. Todo esto ya lo hablamos en el episodio anterior. Para quien quiera profundizar, lo tiene ahí, puede escucharlo en el episodio anterior. Pero fíjate qué importante. Tiene estas dos funciones en la captación. El cerebro, estímulo, respuesta. Estímulo se llama aferente, entra por las ventanas sensoriales más la memoria asociativa. Eferente, la respuesta es motora. Aquí, importante, tenemos eso que dijimos recién, como el cerebro forma parte del sistema nervioso central, necesitamos del movimiento para que se refuerce y se quede guardado, para que lo recordemos con el tiempo, porque si no, no tiene ningún sentido todo eso que queremos intentar lograr. Si no se queda en la memoria a largo plazo, no tiene sentido. Pues apuntemos o rebobinemos y nuestros oyentes pueden apuntar estos dos términos que creo que son importantes y a destacar, ¿no? Aferente con A y eferente con E. Exactamente. Estímulo, respuesta. Bueno, entonces así como un poco sintetizando lo que dijimos recién, lo que decíamos el otro día también, el aprendizaje va generando una nueva relación entre las neuronas y las actividades que nos van ayudando a recordar van manteniendo esa relación activa. Y esa relación activa es la que se guarda en la corteza prefrontal, es decir, esa que ya se quedaría en la memoria a largo plazo, que la recordamos en el tiempo. Hebb, un científico importante que estudió el cerebro, en el año 1949 descubrió que aprender es conectar neuronas, es decir, que se van generando nuevos circuitos y a esos circuitos se les llaman cognitos. Y ahí fíjate la importancia de tener cuidado con aprender algo mal, porque cuesta mucho cambiarlo. Don Santiago Ramón y Cajal, nuestro ilustre premio Nobel,
que fue el primero que consiguió ver las neuronas en microscopio, tintarlas y poderlas ver, descubre que a la hora del aprendizaje se generan entre neuronas algo que se llama espinas dendríticas. Es una palabreja, pero que es así. Claro, exactamente. Fue el primero en ver que el aprendizaje ocupa lugar de alguna manera. Va generando espinas dendríticas. Y una pregunta sería interesante, quizás, ¿qué se va guardando? ¿Qué guardarán esas espinas dendríticas, ¿no? Aquí entran estos condicionantes, ¿ves? Que hablábamos antes del entorno, de lo cultural, etcétera, etcétera, de eso que nos va constituyendo. Nosotros vamos guardando fragmentos. ¿A qué se debe esto? A nuestra memoria asociativa. Según lo que cada uno tenga en su cabecita, no vamos guardando todo. El cerebro va filtrando lo que va a guardar, según lo que va asociando. Y por eso cada persona va haciendo como interpretaciones diferentes. Entonces, fíjate, por ejemplo, aquellas cosas que nos impactan emocionalmente se guardan automáticamente. Por eso tan importante esto de, por ejemplo, en la crianza, tener mucho cuidado en algunas cuestiones, porque lo que es un impacto emocional se guarda automáticamente. Y también esto lo tendríamos en cuenta tanto para lo positivo como para lo negativo. Si nosotros vamos a querer que los chicos o una persona o un alumno o aquella persona a la que queremos demostrarle alguna cosa o nos gustaría transferirle un saber, si incorporamos una emoción ahí, tanto se le va a guardar ese impacto, no va a ser negativo, va a ser positivo, tanto para lo positivo como para lo negativo, quiero decir, lo de los impactos emocionales, ¿no? Entonces fíjate qué importante, qué complejos somos los seres humanos, ¿no? La importancia de involucrar el cuerpo en relación con todo lo que decíamos antes, de esa conexión con el sistema nervioso central, para que se vaya guardando mejor aquello que queremos transmitir, ¿no? Es decir que ¿cómo convencemos a ese cerebro a la hora de transferir un saber? Es decir, a la hora de apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cómo lo convencemos? Impactando. Punto número 1, impactándolo. Utilizando el cuerpo, utilizando las emociones y luego, como habíamos dicho también en el episodio de la memoria, repasando. Ese repaso es clave. La repetición es importante también. Acordémonos de Don Cantinflas en el episodio anterior cuando decíamos, él decía, el maestro, ¿no? Que pusimos al principio del episodio anterior, que él decía repetir, la importancia de repetir para fijar en la memoria a largo plazo, ¿no? Pero aquí lo más importante de todo sería cómo captamos esa atención, cómo despertamos ese interés, cómo motivamos para que todo aquello que pretendemos transmitir, que pretendemos que se vaya guardando, tanto hacia otra persona como hacia nosotros mismos, ¿no? Cuando queremos guardar algo, muy importante saber cómo funcionamos, cómo va funcionando nuestro cerebro, la importancia de que todo aquello que vamos haciendo nos interese, la motivación, el despertar la curiosidad, captar la atención. Cuando estamos frente a alumnos, ese repaso es muy importante, ¿no? Porque acordándonos también de lo que hablamos en el episodio anterior, la importancia de apoyarlo con esquemas, con mapas mentales, con tomas de notas, con hacer resúmenes con las propias palabras, ¿no? Un elemento importante dentro del aprendizaje es la atención del alumno, en principio, y yo me atrevería a hacer un símil con la atención. Comparo la atención es como ese ciclista que en una carrera se escapa del resto del pelotón y al cual pues persiguen el resto de los corredores para darle alcance. La atención hay que estar constantemente capturándola por parte, en este caso, del profesor. Hay estudios ya realizados sobre lo que es la atención en las aulas y está demostrado que en preescolar oscila entre 5 a 8 minutos, no más. No más de ese tiempo se puede mantener la atención de los alumnos. De primero a sexto de primaria aproximadamente, de 8 a 12 minutos, de séptimo y primero y segundo de la ESO entre 12 y 15 minutos, tercero y cuarto de la ESO entre 12 y 15 también, y
a niveles ya de universidad, la atención no dura más de entre 15 y 18 minutos. En una clase el cerebro se evade si no se estimula la atención cada cierto tiempo según la edad. Menos contenido y mejor aprendido. Bueno, sí, sería como un precepto eso de menos contenido, mejor aprendido. Bueno, eso también hay una serie de cuestiones que tienen que ver con criterios, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto esto. Y además eso lo dicen los libros, lo dicen las neurociencias, pero también lo dicen los pedagogos, los maestros, los que están al pie del cañón ahí en el aula, que saben perfectamente y se dan cuenta de esos procesos de atención del alumnado, ¿no? Porque tú te das cuenta, lo ves claramente. Y ahí está la importancia de cambiar de actividad cuando vas viendo que tu alumno te mira pero no te mira. El niño que es un poquito más inquieto ya empieza como a moverse de la silla como diciendo ya está bien. Entonces te vas dando cuenta. Si el niño es más pequeñito, no llega ni a los 8 minutos, vamos, si es más pequeñito. Si es más grande, un poquito más grande en preescolar, sí, llegaría tal vez a los 8 minutos, pero la actividad tiene que ser atractiva. Necesitamos mantener activa esa memoria de trabajo y entonces necesitamos llevar una serie de cositas ahí en la mochila preparadas para que cada vez que nos demos cuenta que ese niño, ese adolescente, ese adulto en la universidad se va perdiendo la atención, tenemos que activarla, ¿no? Despertarla, porque también hay como una creencia de que estás en la universidad y te tienes que comer lo que yo te diga y no me importa, me vas a escuchar desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, te guste o no te guste, porque eres grande, ¿no? Hay algunos profesores de la universidad, algunos catedráticos, porque yo los he tenido, que no tienen mucho en cuenta estos estudios. El maestro, el que está en el aula, sí los tienes más en cuenta porque el niño te da vuelta la silla cuando te dice el niño, ya está bien, y lo ves claramente. El adulto, el adolescente, por respeto, se queda sentadito en la silla, no dice nada. Aunque yo he tenido algunos compañeros en la universidad que se ponen de pie y directamente se van de la clase Eso. cuando se están aburriendo, ¿no? Y también he tenido algunos profesores que, bueno, yo por respeto me quedaba, la verdad, no me gustaba dejar el aula. A veces el aula se quedaba medio vacía, ¿no? Muchas veces cuando el profesor no tenía en cuenta estas cuestiones. Muy importante, justamente tú lo has dicho, el cerebro se evade directamente. Se escapa, como el corredor que decíamos de ciclismo. A los 18 minutos se escapa, como el profesor en la universidad, hablando en la universidad ya directamente. No le ponga algo que le interese y el profesor no lo tenga en cuenta. El cerebro se evade, ya no es una cuestión de respeto, directamente se evade. Por eso necesitamos generar un ambiente de aprendizaje. Ese ambiente de aprendizaje tiene que tener en cuenta algunos factores. Esos factores son primero la edad evolutiva, ¿sí? Con quiénes estamos trabajando. ¿Qué vamos a hacer para mantener esa motivación activa, esa atención activa? Ese ambiente debería ser cambiante cada tantos minutos según la edad en la que estemos, para tener en cuenta ese enfoque cerebral que necesitamos, porque si no directamente no se aprende. Se transforma en un ambiente aburrido y la atención directamente se va. Y esto estamos hablando directamente de un profesor, ¿no? Estamos hablando en un ambiente educativo, pero esto es lo mismo que cuando la mamá o el papá dicen, le voy a contar un cuento a mi hijo. Y siempre le cuentan el mismo cuento. Siempre le cuentan el mismo cuento de la misma forma y en el mismo tono de voz. Por ejemplo. Exactamente. Es decir, que ese aprendizaje necesita mantener esos estímulos externos. Tú lo has dicho recién, el tono de voz, ese rescate permanente de la atención. En la universidad ya sabemos, la atención se va de 15 a 18 minutos. ¿Los podrías repetir esos tiempos? Porque son importantes. Repítelos, por favor. Pues en preescolar está estudiado que no dura más de entre 5 y 8 minutos. En primaria, en la primera etapa de primaria, de 1 a 6 de primaria, entre 8 y 12. Luego entre séptimo y primero y segundo de la ESO, que son un poquito más mayores, de 12 a 15 minutos, al igual que en tercero y cuarto. Y como tú bien has comentado, en la universidad, pues los 18 minutos es un tope. Lo difícil es conseguir esa atención plena, esa atención permanente, sea la edad que sea. Exactamente. Difícil
y no difícil, es relativo. Lo que No imposible, no imposible. No, ya te digo, hay que llevar en la mochila diferentes recursos para decir cada 15 minutos, cada 5 minutos, bueno, depende de la etapa en la que estemos, algo nuevo para decir, aquí está esta novedad que hace que... Estamos hablando de clases que de promedio duran unos 45 minutos aproximadamente, ¿no? Tengo entendido. Una clase normal, no llega a la hora. Claro, sí, depende del nivel educativo en el que estemos, sí, depende. Y también del país. Por ejemplo, en Argentina una hora cátedra dura 40 minutos, aquí dura un poco más. Tener en cuenta también varias de las cosas que dijimos. La memoria está ligada al sistema límbico, ¿sí? Que tiene mucho que ver también con las emociones. Entonces, esas cositas que tenemos que tener en la mochila tienen que ir despertando esa curiosidad, esa emoción, eso del cuerpo, lo que estuvimos hablando recién, ¿no? Repasemos un poco. En pocas palabras, Sandra, ¿cómo podríamos hacer un repaso rápido de todos los conceptos y lo que hemos tratado en el episodio de hoy? Bien, sintetizando. Básicamente hoy hemos hablado de cómo aprende el cerebro, ¿sí? El paso número 1 es captar la atención, ¿sí? Si algo capta nuestra atención, nosotros aprendemos, es más fácil. Entonces ahí tenemos la importancia de que el docente, cuando necesita enseñar un tema, lo primero que tiene que tener en cuenta es captar la atención como sea, despertar ese interés, despertar esa curiosidad del alumnado. Ese sería el paso número 1. Ahí tenemos eso de los estímulos sensoriales, a tener en cuenta esa función aferente del estímulo para provocar esa otra función eferente de la respuesta, despertar ese interés, todo esto que dijimos, ¿no? A partir de ahí comienza como ese segundo paso, se despierta el entendimiento de algo nuevo, comienza esa comprensión, es decir, se activa esa memoria de trabajo que procesa, que relaciona, que asocia, es decir, se prepara la corteza para responder a los estímulos. ¿Dónde ocurre esto? Empieza a ocurrir en esa zona que se llama hipocampo, que es la antesala, que es esa cajonera alternativa que despierta a esa memoria a corto plazo, que está dentro de una corteza cerebral que es un poquito más antigua. Entonces, una cosa importante aquí es tener en cuenta que ese aprendizaje que necesita pasar de memoria a corto plazo a memoria a largo plazo, necesita del tiempo. Esto que no ocurre tanto en las aulas, que los maestros van corriendo de un tema a otro, ¿no? Eso importante tener en cuenta ese tiempo que se necesita para el guardado, ¿no? Entonces, ahí, para que ese guardado se pase a la corteza cerebral y no se quede en esa memoria a corto plazo, ¿te acuerdas esto que decíamos en el episodio anterior? Para que sea para vomitar en los exámenes y después me lo olvidé, ese aprendizaje bulímico, esa pedagogía bulímica que dicen por ahí, para que no sea así, para que se transforme en aprendizaje relevante y pase a esa corteza cerebral para que llegue a ser memoria a largo plazo, necesitamos ese tiempo de repaso, de utilizar diferentes recursos para que se vaya impactando y se vaya quedando ahí en esa corteza prefrontal para recordarlo para siempre. En ese tiempo de refuerzo, si intervienen las emociones, se guarda mucho más rápido. Muy, muy importante. Y cuidado, que esas emociones que provocan un impacto y que ayudan a que se guarde más rápido, pueden llegar a ser positivas o negativas. Importante tener en cuenta cómo vamos a hacer ese impacto emocional que despierte ahí esa curiosidad, ese interés, ese guardado que el cerebro necesita. El cerebro no guarda esa info rápidamente, salvo que involucremos el cuerpo, salvo que involucremos las emociones, se guardan ahí un poquito más rápido, esa necesidad de refuerzo importante y tiene que ser con recursos variados. Básicamente de eso hemos hablado hoy. Te proponemos un reto. Como ya hemos visto lo importante que es involucrar al cuerpo en el aprendizaje, el reto de hoy va precisamente de eso. Te vamos a proponer coger un libro, una página, un párrafo, el que quieras, y primero leerlo de forma estática, parado. Y ese mismo ejercicio que lo hagas caminando y leyendo simultáneamente. Te vas a sorprender de que lo que leas de una forma y otra
se te va a quedar mejor. Y nos gustaría que luego estos comentarios nos los hicieras y nos dieras los resultados en nuestro Telegram. Exacto, en el canal de Telegram, que como siempre dejamos aquí debajo en la descripción de nuestro podcast para generar esa interacción. Nos encantaría que nos cuentes qué tal eso de leer esa página del libro quietito y luego leerla caminando, tranquilamente por la casa, ahí caminando, y a ver qué tal esos resultados, ¿no? Esas conexiones, esa activación del sistema nervioso central, como dijimos hoy, ¿no? Te invitamos a que nos pongas un me gusta, te suscribas, comentes y compartas. También puedes dejarnos un audio en nuestro canal de Telegram con opiniones, sugerencias o preguntas. Además, estamos en Facebook, YouTube e Instagram. Y con esto ya nos despedimos de nuestro episodio en el día de hoy, que como habréis podido comprobar, está dedicado a cómo aprende el cerebro. Exactamente. Hemos comprobado entonces que el saber ocupa lugar. Esa es nuestra conclusión. Entonces, nada, a leer, a estimular, a trabajar esas conexiones cerebrales y neuronales y a despertar esas y a provocar esas espinas dendríticas. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta nuestro próximo episodio. Un abrazo a todos y a todas. Nos encontraréis todos los lunes en diferentes lugares de habla hispana, en nuestros canales de iVoox, Spotify y Google Podcast. Búscanos como Brains Root, Neuroeducación y Didáctica. No olvides suscribirte si te ha gustado nuestro podcast. Te esperamos en el próximo episodio.